normalmente estamos acostumbrados, como que es algo que ya podemos decir por tradición. Hablamos de adoración, inmediatamente o solamente lo relacionamos con música. Adoración, música. ¿Tiene que ver con eso? Sí, claro que sí. Y es una parte muy importante, como lo que estuvimos haciendo hace un momento, alabando a Dios, adorando a Dios a través de la música. Es algo bien importante, claro que sí. El libro de los Salmos, de alguna manera, hay quienes dicen que es como el himnario, como un himnario de cantos de aquel entonces. Porque, como sabemos, David fue un hombre que él realmente alcanzó a adorar, alcanzó a ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Y como decía la hermana Susi, aunque tuvo errores, cometió errores, pero bueno, lo reconoció, se arrepintió y él pudo seguir siendo ese adorador. Así es que, y comentamos también de que cantar, ¿recuerdan? Dijimos, cantar se hace con la boca, podemos cantar con la boca, como un canto cualquiera, solamente. Pero comentábamos que adorar se hace con el corazón. Adorar se hace con el corazón. Estos cantos que hace momentos estuvimos entonando, ahí podemos diferenciar. Yo los puedo cantar, porque estoy leyendo la letra, porque se oye bonito la música y podemos cantar. Podemos estar alegres cantando, está bien, pero hace mucha diferencia si ese mismo canto que estamos entonando, yo lo hago no poniendo mi atención en lo bonito que se siente cantando, y se siente uno contento y alegre, sí, y está bien. Pero cuando la letra que estamos entonando, lo que está diciendo la letra, lo decimos de corazón, nos proponemos a cantarlo de corazón, entonces como que hay una, vamos a decir así, una conexión en lo espiritual para con el Padre. Esa es la diferencia. Como hemos dicho, si estamos cantando ese mismo canto, volteando para un lado, volteando para el otro lado, a ver cómo vino vestida la hermana, cómo vino, y se puso el mismo vestido, o cosas de esas, ¿verdad? Sobre todo las mujeres, como decimos, le digo yo a mi esposa, las mujeres, yo creo que todos sabemos lo que es un escanear, ¿verdad? Yo creo que todos estamos familiarizados con eso ya, con esa tecnología. Le digo a mi esposa, las mujeres tienen un scan por naturaleza. Ven así a primera vista, ven a otra mujer y ya se voltean y ya saben qué color, qué vestido, qué zapatos, qué todo, qué uñas, qué esto, qué el otro, si las haya pintadas, si no las haya pintadas. Y mi esposa se ríe. Y no lo digo por mal, pero es parte de la naturaleza de la mujer, porque, ¿verdad? Muy observadora, así es. Pero cuando nosotros vamos aprendiendo y entendiendo, en este caso la adoración, en cuanto al canto, nos va a ayudar que cuando vengamos a la iglesia, nos congreguemos para venir a adorar a Dios, no es, vamos a decir así,
nuestra experiencia de venir a la iglesia para adorar a Dios va a ser muy diferente. Y aparte, cuando logramos conectarnos de esa manera, para adorando a Dios, haciendo a un lado todas las cosas, haciendo a un lado problemas, haciendo a un lado todas las situaciones, y nos concentramos, nos enfocamos a alabar a Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando también viene el mensaje, estamos más abiertos espiritualmente a lo que la palabra de Dios en esta hora nos quiere decir. Estamos más abiertos espiritualmente para poder entender qué es lo que Dios me quiere decir. Porque déjenme les digo algo, podemos estar atentos físicamente o mentalmente, que claro, es importante. Pero una cosa es estar atentos mentalmente, intelectualmente, y otra cosa es estar atentos espiritualmente. No es lo mismo. Como nos dice Corintios, creo que es 14, donde dice, porque al hombre natural las escrituras son locura. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es lo que nos dice el apóstol Pablo allá en Corintios. Entonces, y dice la escritura, entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. O sea, nos dice también la escritura que para entrar por sus puertas, nos está diciendo, para entrar a la presencia de Dios a través del canto, a través de la alabanza. Amén. Entonces, eso es una parte. Como decíamos, eso no lo es todo cuando se habla de adoración. Es solamente una parte. Dejamos tarea. ¿Recuerdan cuál fue la tarea? Una tarea que dejamos fue: ¿te consideras un verdadero adorador? ¿Recuerdan qué dijimos? Dije, eso es tarea, que adora al Padre en espíritu y en verdad. Dijimos, ¿qué era la adoración? ¿Qué es la adoración? Y comenté lo que alguien dijo, que adorar al Padre es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar. Y en esta definición, que es la actividad más noble y elevada e importante, está, sí, el canto, pero en esa palabra de actividad está también lo que comentábamos parte de la semana pasada y vamos a seguir comentando en esta hora. Está nuestras acciones, nuestra actitud, lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos. No se puede separar. No lo podemos separar. Cuando decíamos que fuimos creados para alabanza de la gloria de su nombre, sí implica el canto, sí. Pero implica más todavía también. Porque si nos enfocamos y nos hemos quedado solamente en el canto, entonces no está completa nuestra adoración y no vamos a poder llegar a ser esos verdaderos adoradores. No lo vamos a poder, por más que queramos. Por más que yo venga aquí, me arrodille y levante las manos y, como decía, eso es correcto y está bien. Pero si acá afuera mis acciones, mi testimonio, mi hablar, mi pensar está desconectado
entonces mi adoración no va a ser verdadera. Amén. Así es que dijimos que un adorador es alguien que tiene una relación personal con Dios. Es alguien que tiene que tener una relación personal con Dios. Si no, solamente es alguien que canta, que le gusta cantar. No está mal, pero no va a llegar a ser un adorador. ¿Se entiende, verdad? Así es que vamos a ver dónde fue lo que continuaba de la semana pasada. Dijimos que el verdadero adorador implica también una entrega absoluta de nosotros. Y cuando se trata de eso, normalmente como que o no lo entendemos o no lo podemos digerir lo que significa eso, o no lo queremos entender. Por eso comentábamos el pasaje que el Señor Jesús menciona, que lo comentó, lo repitió porque viene desde el Antiguo Testamento en Deuteronomio, cuando dice de que debemos adorar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. ¿Recuerdan? Así es que la adoración genuina implica la entrega de todo lo que somos como una ofrenda de amor al Señor. Amén. Por eso el apóstol Pablo en Romanos, cuando él está escribiendo a los romanos, allá en el capítulo 12, versículo 1, Romanos 12, 1, cuando el apóstol Pablo hace mención y dice: así que, hermanos, y dice, os ruego, creo que sí lo vimos la semana pasada, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir nuestro culto racional? ¿Qué quiere decir? Entregar, fíjense, dice que presentéis vuestros cuerpos, o sea, que todo lo que somos, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que todo lo que somos realmente sea para agradarle, para alabarle, para glorificarle. Todo lo que hagamos sea para agradarle, para glorificarle. No solamente es voy el domingo a la iglesia, canto y ya salgo y ahora sí, como dice un dicho por ahí, ahora sí, durante la semana, como Juan sin mecate. No. Esto es algo continuo. Es algo que tenemos que estar ahí viviendo, caminando. Es nuestro diario vivir. Es una forma de vida. Es una forma de vida que tiene que ser parte ya nuestra. Eso es lo que va haciendo el cambio. Por eso vimos en Efesios 5:2, cuando dice que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aún el mismo Señor Jesús dice que Él se entregó a sí mismo. Y es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje de Romanos que leímos, que nuestros cuerpos, aún el mismo Señor Jesús en este pasaje de Efesios está diciendo
Él se entregó a sí mismo por nosotros. Vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, adorar a Dios, dijimos que implica también sumisión y obediencia. Si en nosotros no hay sumisión a Dios y obediencia a Él, en obediencia a su palabra, entonces no podemos llegar a adorarle en espíritu y en verdad. Por eso cuando dice que el Padre está buscando, y fíjense, esto es bien interesante también cuando dice el Padre está buscando. Fíjense, no dice Dios está buscando. Me llama la atención que no dice Dios está buscando. Porque cuando si dijera la palabra Dios, de alguna manera se está refiriendo a todos en general. Pero cuando dice el Padre, ¿para quiénes podemos decir que es nuestro Padre? A sus hijos, aquellos que ya hemos venido, hemos reconocido que estamos viviendo en su temor, nos hemos convertido, estamos siguiendo las palabras, su palabra, las palabras de Jesús. Entonces somos sus hijos. Porque alguien que todavía no ha conocido, no ha entendido, no se ha convertido, pues no sabe de qué se trata nada. No nos podemos conectar, no podemos. Pero aquí está diciendo, por eso dice el Padre. El Padre. Él es nuestro Padre. El mundo entero somos creación de Dios. Pero sus hijos somos aquellos que hemos reconocido. Amén. Porque antes de que Dios escuche, dijimos que no podemos reducir nuestra adoración a Dios. Lo estoy repitiendo, porque a veces como que se nos olvida, y esto es clave, importante. Se dice por ahí que un gran porcentaje de personas que van a la iglesia, cuando salen de la iglesia y se les pregunta de qué trató el mensaje, muy poco porcentaje de personas se acuerdan de qué trató el mensaje. Pocos. Esa es una encuesta que en general que se ha hecho así en diferentes iglesias en diferentes partes del mundo. Y dicen que pocas personas recuerdan de qué trató el mensaje. Y por eso, cuando son puntos importantes como estos, a mí me gusta comentarlos y volverlos a comentar durante el servicio, porque es bien importante. Y saben, aún en la misma escritura, cuando la escritura nos habla una y otra vez de un tema, de un aspecto, esto quiere decir que Dios nos está diciendo atención, 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 atención. Por eso podemos ver en el libro de Proverbios. Proverbios es un libro, como decíamos la vez anterior, que es muy práctico, consejos para el diario vivir. Nos habla de un solo tema en diferentes formas, en diferentes aspectos, pero es un mismo tema. Y yo decía, ¿por qué lo repite y lo repite y lo repite? Pero en diferente forma. Y recordé, es que Dios me está diciendo, atención, 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 atención. Nos repite, nos dice. Por eso es importante esto. Entonces, decíamos que no podemos reducir nuestra adoración a Dios solamente a esos cantos bonitos y expresiones. Repito, ¿es importante? Sí, claro que sí, por lo que comenté. Si no, no van a poder
haber esa conexión. Así es que cuando nuestros corazones y nuestras acciones no están nuestro corazón y nuestras acciones no están siendo conforme a lo que la Escritura nos enseña, nos habla, lo que Dios nos habla. Corremos el riesgo de caer en el grupo, voy a decirlo así, de lo que Jesús les dijo allá en Mateo 7:6 a estas personas, fariseos. Y como dijimos, palabras fuertes, muy fuertes. Mateo 7:6. Respondiendo él les dijo: hipócritas. Perdón, es Marcos 7:6, perdón. Marcos 7:6, no es Mateo. Marcos 7:6. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, cuando Jesús le está diciendo, este pueblo de labios me honra, está diciendo lo que estábamos comentando: mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué hacían los fariseos? Ellos venían al templo, cumplían, eran muy devotos, cumplían los ritos que se tenían que hacer, eran muy celosos, guardaban el Shabbat, y el que no guardaba el Shabbat, ellos mismos los condenaban, eran muy celosos, hacían todo, exteriormente ellos hacían todo lo que, en parte, lo que la ley decía, lo que la Torá decía, en parte. ¿Y cómo es que Jesús a estos hombres tan celosos de guardar esos ritos les dice: hipócritas? ¡Wow! Bien fuerte. Dios lo dijo desde Isaías, muchos años atrás. Porque Jesús está mencionando las palabras de Isaías. Desde Isaías, fíjense, no fue hasta que llegó Jesús. Desde entonces ya Dios les estaba hablando, nos estaba hablando. Desde Isaías, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, está diciendo Jesús. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No había obediencia realmente a su palabra. Ellos no estaban siendo obedientes a la palabra. Ellos eran unos religiosos que habían acomodado su conducta, sus creencias o su interpretación de la Escritura a ellos. Pero como decíamos, eso es religión. Porque ellos no se estaban adaptando a lo que realmente la Escritura nos dice, sino ellos se acomodaron. Entonces su corazón estaba lejos de Dios, lejos de Dios. Por eso vimos que en Juan 14:15 nos dice el Señor: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y los fariseos no estaban obedeciendo realmente los mandamientos de Dios. Estaban obedeciendo algunas cosas y muchas otras ellos las habían agregado. Y cayeron en el grupo de esos hipócritas. Hebreos 13:5 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él,
sacrificio de alabanza, es decir, ¿te recuerdan que dijimos fruto de labios que confiesan su nombre? La vez pasada comentamos lo que era fruto de labios, pero quiero también agregar, cuando dice aquí mismo en Hebreos 13:15, cuando dice por medio de Él, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Qué podemos entender cuando dice ofrecer a Dios por medio de Él? ¿Qué podemos entender cuando hace mención de eso? Cuando dice por medio de Él, ¿a qué se refiere? Por medio de Él. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros vamos a ofrecer tiene que ser no algo de lo que nosotros queremos o como nosotros queremos, sino a través de como Él, refiriéndose a Jesús, nos dice, nos enseña en su palabra. No a lo que nosotros creemos o pensamos. ¿Saben por qué? Porque los fariseos, como ellos estaban haciendo y hacían sus sacrificios por medio a lo que ellos creían y pensaban. Por eso aquí nos especifica y dice, por medio de Él, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. O conforme a lo que Jesús nos ha enseñado. Porque los fariseos no habían entendido y no quisieron entender las palabras de Jesús. Entonces ellos no pudieron llegar a conectarse. Amén. Por eso cuando dice Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Este pasaje es bien importante porque en la actualidad, bueno, en aquel entonces no se diga, porque pues Jesús apenas estaba manifestándose, pero en la actualidad hay quienes no honran al Hijo. Porque dicen Jesús es o fue un profeta y nada más. Pero aquí la Escritura nos está diciendo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por eso Jesús, cuando hace referencia a nuestra oración, cuando oramos tiene que ser en el nombre de Jesús. O sea, es a través de Él. Ahí estamos honrando al Hijo. Y encontramos ejemplos a través de la Escritura de cómo en diferentes aspectos, diferentes personas adoraron. Y aquí no quiere decir que se pusieron a cantar. Por ejemplo, cuando los magos que vinieron de Oriente, dice que adoraron a Jesús. Dice allá Mateo 2:11 que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, dice, lo adoraron. ¿Qué quiere decir? Postrándose. El postrarse sí es una forma de oración. Cuando dice lo adoraron es reconocieron la majestad que representaba ese niño que acababa de nacer. Así como vemos en el Apocalipsis que decíamos la semana pasada, aquellos 24 ancianos que se postraron delante de Dios y echaron sus coronas delante de Él, porque están reconociendo la majestad de Dios. Los magos, ahí ellos dicen que postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes.
Es una forma de adoración. Cuando nosotros traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, es una forma de adoración. Amén. Me llama la atención cuando también allá en Mateo 14 dice que los discípulos le adoraron cuando subió a la barca después de que Jesús calmó la tempestad. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué hicieron ahí en ese momento los discípulos cuando dice, vinieron y le adoraron? ¿A qué se refiere ahí? Y le adoraron. Reconociendo, porque dice que, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Adoración es reconocer. Que Jesús es el Hijo de Dios. Allá más adelante, Mateo 28, cuando las mujeres que habían ido a la tumba y que no encontraron ahí el cuerpo, dice el versículo 9 de Mateo 28, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Adoración es reconocer que Él es reconocer la divinidad de Jesús. Eso es adoración. Cuando dice aquí le adoraron, no quiere decir que se pusieron a cantar un canto. No. Amén. La oración, comentamos que no es una actividad opcional. No es opcional. Tenemos que hacerlo. Hay algo interesante que vamos a ver a continuación también en cuanto al hablar de adoración. En el Antiguo Testamento encontramos, si recuerdan, y ahorita vamos a ver algunos pasajes, si quieren ir preparándolos, Éxodo 3:12 y Éxodo 4:21 y 23. Éxodo 3:12 y Éxodo 4:21 y 23. Vemos ahí en Éxodo cuando Dios le dice a Moisés que vaya con Faraón. ¿Cuáles fueron las palabras que Moisés le dice a Faraón que tenía que hacer? Irle a adorar, ¿verdad? Dice para irle a adorar. Dice aquí, vamos a ver lo que dice Éxodo 3:12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, le dice Dios a Moisés. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Déjenme ver. Es 3:12. ¿Será que yo tengo aquí otra versión? Yo estaré contigo, dice, no puse cuál era la versión. Yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, dice, adorarán a Dios en este mismo monte. Y aquí dice, serviréis a Dios sobre este monte. Bueno, ese era el punto y ese era el énfasis importante que queríamos hacer notar en estos pasajes. Porque otras versiones usan las palabras adorar para ir a adorar a Dios. Estaba diciéndole Moisés a Faraón, deja ir a tu pueblo para ir a adorar a nuestro Dios. Y aquí donde dice
serviréis a Dios sobre este monte. Aquí la palabra servir es una palabra de acuerdo al idioma original que fue escrito estos libros, que fue hablado y escrito, que es en el hebreo. La palabra original es abad con D al último, abad. En hebreo, esos pasajes precisamente usa la palabra abad, que el significado principal es servir. Servir. También significa servir, laborar, trabajar para otro, servir a otro, hacerse siervo. Ese es el significado de la palabra original que ahí dice en el hebreo abad. Entonces, generalmente cuando leemos los diferentes pasajes que hace relación de cuando Moisés va con Faraón y se presenta ante él, generalmente se ha entendido cuando dice allá en Éxodo 4:23, te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme o servirme. Aquí realmente la palabra más, vamos a decir, adecuada es servir. Porque cuando vemos la palabra adorar, la interpretamos de que el pueblo salió de Egipto e iba a ir para allá para cantar a Dios, para adorar a Dios. Pero hace diferencia cuando entendemos que no es la palabra adorar específicamente, sino es servir. Porque cuando, de acuerdo al original, que es servir a otro, someterse como siervo, está implicando algo interesante. Lo que Dios quiere decir ahí es el pueblo de Israel en aquel entonces. ¿A quién servían? A Faraón. Ellos servían a Faraón. Ellos no estaban sirviendo a Dios, a su Dios, al Dios verdadero del pueblo de Israel. Estaban sirviendo a Faraón. Entonces, la mención de la palabra original que hablan ahí de abad era servir o hacerte siervo de Dios. Y hacerse siervo de Dios implicaba de que ya no iban a ser siervos de Faraón. ¿Y cómo ya no iban a ser siervos de Faraón? Después de tantos años de esclavitud. Éxodo 7:16, aquí en esta versión dice, el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte, hablando ahí Moisés con Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo, está diciéndole Moisés. Y igualmente, cuando dice, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Aquí sí dice, para que me adore, en la nueva traducción viviente, para que me adore en el desierto. La palabra ahí original, donde dice adore, es la misma abad que estamos diciendo, que significa servir, trabajar para otro, hacerse siervo. Entonces, cuando dice para que me adore en el desierto, generalmente yo lo entendía así, y va el pueblo allá al desierto y va a adorar a Dios. Y sí, como estamos diciendo, sí implicaba tal vez, sí, adorar a Dios en cuanto al canto, pero no era específicamente a eso. Porque el idioma original que viene ahí, la palabra abad, específicamente tiene que ver con servicio, con trabajar para hacerse siervo de esa persona, en este caso de Dios. Entonces, cuando entendemos que aún desde entonces
Dios dio la instrucción a Moisés de que el pueblo saliera para servir a Dios, no solamente para cantarle a Dios, sino servir a Dios. Hace una diferencia. Hace una diferencia. ¿Por qué? Porque ahora podemos ir entendiendo mejor de que, ok, yo soy cristiano, yo soy creyente, voy a la iglesia, y todos los domingos a adorar a Dios. Voy el domingo a la iglesia, termino el servicio, ya adoré a Dios, salgo y sigo mi semana como normalmente lo he seguido haciendo. Pero cuando leemos Mateo 4:10, cuando dice aquí Jesús, cuando Jesús le dice a Satanás, le dijo el Señor: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces aquí vemos otro pasaje donde vemos que no podemos separar la adoración del servicio. Es algo que va siempre junto. No lo podemos separar. No podemos decir que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, o no podemos decir que soy un verdadero adorador si no le estoy sirviendo. Servir a Dios no quiere decir necesariamente que yo tenga que estar haciendo algo en la iglesia. No. Hay quienes son llamados, sí, para estar sirviendo dentro de la iglesia, porque somos un cuerpo y la iglesia necesita, sí, ayuda y diferentes ministerios, diferentes aspectos, sí. Pero hay quienes no son llamados para servir directamente o específicamente dentro de la iglesia. Pero podemos servir a Dios allá afuera, en donde estamos, en donde trabajamos, en donde vivimos, con nuestros vecinos, con nuestra familia. La adoración que no involucra nuestro servicio a Dios, podemos decir que no es verdadera. Hebreos 13:16, cuando fíjese lo que dice aquí Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dice esta versión: no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Y fíjense, eso Dios lo considera como un sacrificio agradable a Dios. La ayuda mutua, ayudarnos unos a otros. Dice en esta versión: no olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Eso es considerado como un sacrificio que le agrada a Dios. Y eso es adoración también. Eso es parte de la adoración. Porque como dice, estamos leyendo aquí, si yo no hago el bien y yo no comparto con los que tienen necesidad y quiero venir a la iglesia a cantarle, pues sí, voy a venir a cantar, pero no voy a poder adorarle, porque no estoy haciendo algo que la Escritura me enseña que tengo que hacer. Y eso tiene que ver con la adoración. Amén. A veces pensamos que eso no. Ayudar a los hermanos o ayudar, no, después, no, ¿para qué? No.
Eso fíjese, es considerado como un sacrificio agradable a Dios. Cuando Dios pone en nuestro corazón dar a otros, ofrendar a otros que están en necesidad, ese es un sacrificio. Delante de Dios, Dios lo recibe como un sacrificio agradable a Él. Aunque estamos bendiciendo al hermano, pero es algo que le agrada a Dios. Cuando estoy ayudando al hermano que está en necesidad, Dios lo toma y lo considera como un sacrificio agradable a Él. Estoy bendiciendo al hermano, pero Dios se está agradando porque yo estoy haciendo ese sacrificio. Amén. Así es que, hermano, cuando Dios ponga en tu corazón hacer eso, no lo dudes, porque a veces dudamos. En diferentes ocasiones, a mi esposa y a mí, Dios ha puesto en nuestro corazón ayudar a otros, dar a otros. No porque nos sobre, no, porque Dios lo puso en nuestro corazón. Y gracias a Dios hemos podido ser sensibles y obedientes y hemos podido dar a otros que estaban en necesidad. Y le digo sinceramente, no porque nos sobre a nosotros, o no porque me alcanza, no me alcanza, no, porque Dios puso en nuestro corazón hacerlo. Y nosotros podemos decir, hemos dado ese paso de fe. Voy a dar esto que lo iba a ocupar para esto otro, pero si Dios lo está poniendo en nuestro corazón y lo pone en el corazón de los dos, decimos, esto es de Dios. Nos desprendemos de aquello que lo queríamos o se iba a utilizar para otra cosa y decimos, Señor, aquí está, en obediencia, vamos, somos obedientes, damos, creyendo y sabiendo que Dios nos va a proveer más de lo que nosotros pudimos haber dado. Y hemos podido ver la fidelidad de Dios en eso. Eso es adorar a Dios también. Eso es adoración también. La ayuda económica que le enviaron al apóstol Pablo, cuando dice Filipenses 4:18, pero todo lo recibido, lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahí está hablando de ayuda económica. Ahí está hablando de lo que le enviaron al apóstol Pablo. Dice que lo recibió como un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Vemos otra escritura que nos afirma de que eso es como un sacrificio agradable a Dios. Eso es adoración. Amén. Fíjense, hace unos momentos estaba haciendo mención de lo que los fariseos decían y leímos lo que Jesús les dijo de precisamente lo que Isaías comentaba, lo que Isaías dijo al pueblo. Fuertes palabras que Dios dijo al pueblo a través del profeta Isaías. Isaías 1:12 al 14, cuando hay la nueva traducción viviente, vemos una vez más cómo desde entonces la escritura hace énfasis, la palabra hace énfasis al pueblo, a su pueblo. Isaías 1:12 al 14 dice, fíjense, los que no tienen su Biblia acá en la pantalla, dice, cuando vienen a adorarme, Dios está hablándoles al pueblo. ¿Quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? ¿Qué entendemos con esas palabras?
venían muy así, muy ceremoniosos. Sí, yo me imagino, ¿verdad? Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios? Con toda esa ceremonia. O sea, muy, muy ceremoniosos. Ahora, en sí, eso no es que esté mal. Vamos a ver lo que dice enseguida. Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. Qué palabras tan fuertes. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, el día de descanso, o sea, el Shabbat, y de sus días especiales de ayuno, ¿eso estaba mal? No. Dice, todos son pecaminosos y falsos. ¿Cómo? No quiero más de sus piadosas reuniones. Palabras fuertes. Después dice, odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no lo soporto. ¿Qué dice el 15? Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque fíjate lo que dice. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. ¿Qué quiere decir eso? Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Tanto aquí en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando habla de los huérfanos y las viudas, los huérfanos y las viudas, tanto en aquel entonces como a principios de la primera iglesia, creemos en el Nuevo Testamento, son huérfanos y viudas, son las personas, una de las personas más desprotegidas que había, desamparadas, se puede decir. Por eso, cuando habla de los huérfanos y las viudas, no es específicamente a las que son viudas, a los que son huérfanos, no. Son las personas más desamparadas. Porque en la actualidad podemos encontrar personas huérfanas o viudas que no están desamparados. Pero sí podemos encontrar mucha gente desamparada que no es viuda ni es huérfana y están desamparados por las diferentes circunstancias de la vida. Son personas que tienen mucha necesidad y que están desamparados. ¿Se entiende, verdad? Cuando hace referencia de esos pasajes. Entonces, vemos que, fíjense, desde entonces, Dios dice, no me vengan con todos esos ritos de sus fiestas, de que guardan el Shabbat y que hacen esto y que hacen lo otro. Que dice, me da asco. ¿Eso sí está mal? No. Dios no se está refiriendo de que eso sí estaba mal. No. Lo que estaba mal era lo que leímos en los últimos pasajes y los podemos ver. A eso se está refiriendo Dios en sí. Lo que leímos en estos últimos pasajes. No quiero más de sus piadosas reuniones. Versículo 14. Odio sus celebraciones. La luna nueva, sus festivales. Dice el 15. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. ¿Qué está diciendo ahí? Que si en mi corazón
No está bien delante de Dios si yo vengo el domingo a la iglesia a alabar a Dios, aunque cierre mis ojos y levante las manos y me puedo hasta postrar, Señor, y puedo llorar. Pero si mi corazón, si mis manos no están limpias, eso no le agrada a Dios. ¿Podemos engañar a Dios? No. Nos engañamos a nosotros mismos, pretendiendo ser los muy espirituales. Porque vengo, me postro, puedo llorar. Pero como dice un dicho por ahí, lágrimas de cocodrilo. Si mi corazón no está bien delante de Dios, no estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Fíjese, a través del profeta Amós, también Dios habló al pueblo, a través de otro profeta. Dios habló al pueblo a través del profeta Amós, capítulo 5, versículos 21 y 24. Y más o menos Dios sigue hablando lo mismo al pueblo, a la gente, ahí en la Nueva Traducción Viviente. Amós 5, 21 y 24. Fíjense, este es otro profeta, no es Isaías. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. Uy. Hermanos de la alabanza, leamos lo que está diciendo ahí el Señor. Son palabras fuertes, ¿verdad? Como hemos dicho, el venir y ministrar a Dios a través del canto y de un instrumento. Si no nos paramos aquí con un corazón limpio, mejor no pararnos. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas o la música de sus instrumentos. Qué fuerte palabra. ¿Qué sigue diciendo? En cambio, quiero ver fíjense, tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. ¿Qué quiere decir cuando está haciendo referencia? Dice, quiero ver una tremenda inundación de justicia. ¿Qué significa ahí? Generalmente, cuando escuchamos la palabra justicia, normalmente como que la relacionamos como por ejemplo, alguien cometió un delito, tiene que hacerse justicia. A la cárcel porque cometió ese delito. Y generalmente lo relacionamos con así, nada más cuando se usa la palabra justicia. Hay que hacerse justicia porque esto, porque el otro. Y eso es lo que relacionamos la justicia. Pero cuando la Escritura nos dice, como en este caso, quiero ver una tremenda inundación de justicia. Cuando quiero ver en quién está diciendo Dios que quiere ver esa tremenda inundación de justicia. ¿En quién? En nosotros. ¿Y qué significa esa inundación de justicia en nosotros? ¿Qué simboliza o qué significa? Significa que nosotros, cuando dice inundación, ahí en esta traducción, o sea, quiere decir que inundado, pero hasta sobrepasó mi cabeza, todo completo. Quiere decir que todo lo que hay en mí, en mis pensamientos, en mis acciones, en mis hechos, en mis palabras, en lo que hablo, en lo que digo, en lo que expreso, en lo que me imagino, tiene que ser
agradable a Dios. Tiene que ser, eso es inundación de justicia. A eso se está refiriendo. Y un río inagotable de rectitud. Tenemos que ser rectos en todo. Y si somos sinceros, a veces no lo somos. A veces no lo hemos sido, y mi esposa y yo lo hemos reconocido. Porque esa es nuestra naturaleza con la que luchamos. Eso nos pasa a todos. No actuamos con rectitud. No actuamos con rectitud. Pero bueno, estamos viendo que la Escritura nos está hablando. ¿Está hablando a tu corazón la Escritura? ¿Dios está hablando a tu corazón, hermano? A mí me ha hablado muy fuerte. ¿Qué estaba pasando? Que Dios iba y adoraba a Dios, o se presentaba delante de Dios con un corazón lleno de injusticia y falta de rectitud. ¿Recuerdan que hace unas semanas vimos sobre la parábola del buen samaritano? ¿Recuerdan? Ya tengo que ir terminando. Pero hermanos, vamos a tener que seguirle. Yo creo que esto y ya terminamos, porque ya después ya como que ya empiezan las tripas como que a reclamar, ¿verdad? Y ya no nos concentramos. Cuando hablamos hace unas semanas sobre la parábola del buen samaritano, que dice, ¿qué pasajes? No lo tengo aquí, el pasaje, si me ayudan a recordarlo. Donde habla, dice que cierto día un experto de la ley religiosa, esto era una nueva traducción viviente, se levantó para probar a Jesús con una pregunta que le hizo, cuando le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Recuerdan? Lucas, así es, Lucas 10. Aquí estamos ya. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y después dice, Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? Jesús le contesta así, ¿cómo la interpretas? Le dice a este conocedor de las escrituras, de la ley. El hombre contestó, dice el 27, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y después dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que contestó el hombre que le hizo la pregunta. Entonces Jesús le dice en el versículo 28, correcto, le dijo Jesús. Pero fíjense lo que le dice, haz eso y vivirás. ¿Por qué el hombre hizo esa pregunta? El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le hizo esa pregunta a Jesús. Y le dice en el 29, el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús menciona lo que es conocida como la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan? ¿De qué se trata la parábola del buen samaritano? Ahí a partir del versículo 30. Entonces Jesús le da esa parábola, esa historia.
El hombre judío, un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, dice que fue atacado por ladrones, le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto a un costado del camino. Y luego dice el versículo 31, un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Después dice, un ayudante del templo, o sea, lo que era reconocido, un levita, que también estaba en el templo. Pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Le sacó la vuelta. Dice 33, entonces pasó un samaritano despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente, dice la Escritura, le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Después dice el 36, ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. En el 37 el hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Pero fíjense, ¿cuál fue el contexto de la respuesta que dio Jesús? ¿Cuál fue el contexto? Tendríamos que irnos al principio del versículo 25. Del experto de la ley que se levantó para probar a Jesús y le hizo la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, esto, hermanos, esta historia que Jesús menciona, esta historia que Jesús da, que ya la escuchamos hace un poco, tiene que ver precisamente con adoración a Dios. ¿En qué aspecto? ¿En qué forma? Está hablando de un sacerdote que pasó por ahí y un ayudante del templo o un levita. ¿Cuál era la función principal de ese sacerdote y ese levita en el templo? Ministrar a Dios en el templo, servir a Dios, adorar a Dios. Era la función de ellos. Tal vez lo hacían ahí en el templo, ese aspecto. Cumplían con su deber, vamos a decirlo así. Pero ¿qué sucedió cuando van por el camino, ven a ese hombre herido, tirado en el camino? ¿Qué dice la Escritura? Que lo ven y le sacan la vuelta. Como yo me imagino que dijeron, híjole, pobre, muy espirituales. Viene el levita, igual lo ve, que son los que servían en el templo, lo ven, le saca la vuelta. Yo creo que también dijo lo mismo, o no sé qué pensarían, ¿verdad? Aunque tal vez no pensaron y dijeron pobre, porque como el sacerdote y el levita eran judíos y el que estaba tirado, ¿saben? Era judío. El que lo ayudó era samaritano. Pero según los estudiosos, dicen que el que estaba tirado era judío también. No especifica la Escritura, pero según los estudiosos dicen que era judío. El samaritano se paró a ayudarlo, siendo que no era de los mismos. Y el sacerdote y el levita les correspondía realmente a ayudarlo. Pero dice que ¿quién fue el que fue movido a misericordia? El samaritano, a los que los judíos despreciaban. Fue movido a misericordia, a compasión. Jesús le dijo al que le hizo la pregunta,
Ahora ve y haz lo mismo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Ahora ve y haz lo mismo, le dijo Jesús. Hermanos, todos nosotros en algún momento o en muchos momentos cotidianos se nos presentan oportunidades así o necesidades de diferente índole. Y a veces consciente o inconscientemente hacemos, como se dice por ahí, nos hacemos de la vista gorda, ciega ante aquello. Pero estamos hablando de que Dios está buscando verdaderos adoradores. Ese sacerdote y ese levita eran solamente religiosos. Y aunque su función era adorar a Dios, ministrar a Dios, no llegaron verdaderamente a hacerlo de corazón. Lo hacían por oficio, pero no de corazón. Estas palabras de Isaías y de Amós que leímos fueron y eran para ese tipo de gente, aun que sirvieran en el templo. No podemos decir que vengo a adorar a Dios y ministrar a Dios si lo que yo hago afuera no agrada a Dios. No puede haber una desconexión. Siempre tiene que estar, va junto. Nuestra adoración a Dios es adorar y servir para poder llegar a hacer la conexión. No hemos visto lo que más profundo, un poquito más profundo, lo que es en espíritu y en verdad. Lo vamos a ver la próxima semana. En espíritu y en verdad. A veces pensamos que en espíritu es venir, como dije hace rato, en espíritu muy espiritual. Quiero hacer énfasis, no quiere decir de que si yo vengo, me postro, lloro, no estoy diciendo que eso esté mal, no. Si Dios te está moviendo a hacer esto, a hacer eso, hazlo, y es mejor que lo hagamos, porque estás siendo movido por el Espíritu de Dios. O sea, no me refiero a que eso esté mal, no, de ninguna manera. Si sientes postrarte, sientes levantar las manos, sientes llorar, amén, o sea, está bien. Pero si lo hago para pretender impresionar a Dios o impresionar a los que están a mi lado, caigo en el grupo de lo que leímos de Isaías y de Amós. Porque si yo hago eso, mi corazón no está realmente. ¿Se entiende, hermanos? Amén. Es por eso bien importante irlo entendiendo esto.